Amigos, ayer hablamos un poco sobre el Vajrayana, el camino del diamante, este maravilloso enfoque del budismo. Y viene pues una eminencia en este tema que tiene que ver con el enfoque del mindfulness, para ser exacto, ¿no? O sea, el mindfulness ya creo que es un término que de alguna manera en Occidente se ha ido acomodando para que, bueno, pueda ser estudiado por diversas instancias. Como habíamos referido, hace unas semanas estuvo con nosotros Ricardo Rojas Bedoya, que es un científico destacado. Él es uno de los 1.700 científicos en el mundo acreditados. Él es peruano y nos habló sobre este mecanismo del retardar el proceso de envejecimiento, ¿no? Que es justamente los telomeros, cuando comienzan a abrirse como pasadores de los zapatos, comienzan a abrirse cada vez más, y entonces las células, cuando se renuevan, entran como un proceso lento o gradual, mejor dicho, de envejecimiento. El mindfulness, al menos él nos dio este dato, está demostrado que detiene ese proceso de envejecimiento. Si bien es cierto que el mindfulness es un sistema que es rescatado, tengo entendido, de la meditación, obviamente más del budismo. Va a estar con nosotros el máximo representante de la línea del Drukpa en el mundo, su santidad Yalwang Drukpa, para ser exacto. Y está con nosotros Miguel Cárdenas, que le damos la más cordial bienvenida. Él es un colega nuestro porque él es periodista, es un periodista destacado y ya está inmerso años en el budismo Vajrayana. Incluso él ha estado en Nepal compartiendo con su santidad. Vamos a hablar un poco sobre el mindfulness, hablar sobre el Vajrayana, vamos a hablar todo lo que sea posible para tener un enfoque bastante amplio, y esperamos, por supuesto, que su santidad pueda estar aquí presente en nuestros estudios. Ojalá que sea eso posible, porque hay que tomar en cuenta que su santidad pues tiene una agenda bastante, me imagino que difícil, porque es un representante muy importante a nivel mundial. Ojalá que se pueda dar esa oportunidad. Miguel, bienvenido, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por Sí, estar aquí. Bueno, a ver, empezamos. De repente podemos hacer referencia de los títulos de las actividades, ¿no? Uno de ellos es las sabias enseñanzas de Tilopa Naropa, si de no me equivoco. Tilopa sí, las enseñanzas del Mahamudra, ¿no? Ajá, Son las enseñanzas y las prácticas directas, primordiales ajá, del budismo Vajrayana, ¿no? claro. Una de las prácticas directas. A ver, si definimos Vajrayana, aunque ya de alguna manera en este espacio lo hemos tratado, pero tú eres una persona que tienes más tiempo aquí inmerso en el Vajrayana. ¿Qué significa Vajrayana? Es el camino del diamante, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando Ah, el budismo surge hace más de 2500 años en la India, ajá, en lo que es ahora la India y Nepal, Buda ajá. nace en una localidad que se llama Lumbini, que queda en Nepal Que queda en Nepal actualmente. actualmente, Sí, claro. digamos, tiene sus actividades, su iluminación surge como en el norte de la India, se ilumina en una ciudad llamada Bodh Gaya, y al final muere en una ciudad llamada Kushinagar. Entonces lo que sucede ahí es que el budismo se expande desde el norte de la India, ¿qué tal? Se expande al sudeste asiático, Ajá, eh, y llega al Tíbet. ajá. Y en cada lugar al que se expande el budismo va adquiriendo Un matiz las diferente, características de cada lugar. Es como, claro. entonces, cuando llega al Tíbet hay una simbiosis con la práctica del Bon, que era una Sí, práctica chamánica de ahí, que es muy mágica, ¿no? ajá, Entonces, el budismo que llega al sudeste asiático es un budismo como más, le llaman de sutra, es más de devotos, es ajá, más de práctica individual. claro. Cuando llega al Tíbet adquiere estas prácticas, digamos, más de visualización de imágenes, Ujú. con más fuerza de imagen, que podríamos decirlo con cánones occidentales como mágica. Claro, porque, o sea, hay varias líneas del budismo, ¿no? Budismo Chan, budismo Claro, Zen, budismo del Vipassana, el budismo Mahayana, exacto. el Nihayana, El Mahayana es cuando, claro, claro. el budismo tibetano sale el Mahayana, que es que si el budismo Hinayana, que es el budismo Sí, primigenio, el primero, digamos, promueve una iluminación individual, el Mahayana dice, no, o sea, todo lo que yo haga, toda mi práctica está en función a los demás. Entonces ajá, está la figura del Bodhisattva, que es el que ante la puerta de la sí, iluminación, ante el vano de la iluminación, ante el alféizar de la iluminación, ujú, dice, yo no voy a cruzar esta puerta hasta que el último ser sintiente no se ilumine. ajá, Entonces como que la entrega máxima de compasión. sí, Ese sí, es el budismo que se expande al Tíbet, de ahí va a la China, ujú, que es el budismo Chan,
Sí. y adquiere, digamos, con el taoísmo. llega Con en el taoísmo y 1900 el budismo zen a matizarse. Claro, Pues, y ¿no? de ahí llega al Claro, Japón, que es el budismo zen, claro. que digamos que tiene este aspecto muy japonés de los samuráis y todos los códigos de honor, pero también muy sin tanta parafernalia como como el budismo. Entonces, ahora que el budismo se empieza a expandir, por Sí. ejemplo, ahora va a Europa, es reciente, ¿no? Estamos hablando de 50 años. Viene a América, o sea, el Yalwan Drukpa acaba de estar en México, Sí. va a ir a Brasil, a Perú. ¿Puedes imaginarte lo que puede ser también Sí. la simbiosis y la mixtura que puede haber con las prácticas ancestrales, tanto Sí. mexicanas como peruanas? Oh. Estamos hablando de otro budismo en el futuro. Yo creo que sí. Ahora, el hecho de que adquiere un matiz especial, ¿no? El budismo cuando llega al Himalaya, ¿no? Al Tíbet. En especial el Tíbet, bueno, al Himalaya prácticamente, porque toda esa región se practica el budismo, lo que es el Vajrayana, ¿no es cierto? Rayana, ajá. ¿No? Esa fusión con el Bon. Y a ver, tú que conoces más sobre el budismo, vamos a aprovecharte en el sentido de esta información, ¿no? Porque hay en una oportunidad escuché que el Buda, Siddhartha, Ujú. había tenido una revelación de que iba a nacer un Buda más grande que él, más exaltado, Maitreya, sí. ¿no? Y que supuestamente refiere a Padmasambhava, ¿no es cierto? O no sé Claro. si será. Sí, sí. A Padmasambhava. Ujú. Y Padmasambhava, amigos y amigas, es el Buda que lleva el budismo pues al Tíbet, ¿no es cierto? O sea, para empezar es un gran Buda, ¿no? El que lo lleva, ¿no? Ujú. Por predicción del mismo Siddhartha, que va a haber uno más grande, llega al Tíbet y entonces como que adquiere ese matiz especial ¿cómo se llama? Con el Bon, ¿no es cierto? Ujú. Y se implanta ahí, ¿no es Ujú. cierto? Y se crea de alguna manera de ahí se crea el Vajrayana. ¿Es lo cierto eso o no? ¿Está bien el dato? Sí, bueno, o sea, es un tipo de budismo mahayana, o sea, este que te Es digo un tipo que... de budismo Vajrayana. Ahora, ¿qué es Mahayana y qué es Vajrayana? A ver. Claro, o sea, Ya, a ver, sí. Te explicaba esto de que Ah. el budismo, digamos, por cuestiones didácticas lo han dividido en Hinayana, Sí. Theravada, nosotros son los nombres, Sí. que se asientan ¿Qué es el más devocional? en el sudeste asiático, como que es el que dice que ellos reúnen las prácticas como más primordiales del Sí. Buda, ¿no? Y otras prácticas, que es lo que dice este linaje que te digo, que se enfoca en Ajá. base a la iluminación de todos, que mi iluminación es la de todos, que yo Ajá. no paso a la puerta de la iluminación hasta que no se ilumine el último, ese es el Ajá. último, hasta la pulga. Y ese es un acto de amor, ¿no Es es un acto cierto? de No amor es un total. acto de que yo me separo del resto. Yo soy uno con el todo, ¿no es Exacto. cierto? Porque eso es lo que, digamos, a lo que te llevan las prácticas budistas, como la que va a exponer ahora el Yalwan Drukpa, que es el Mahamudra, ¿no? Ajá. Que es de acceder a la potencialidad iluminada de la mente. Ajá. O sea, trascendiendo los Ajá. pensamientos o lo que se conoce como emociones aflictivas, ¿no? Ajá. O sea, entonces el Mahamudra, que es esto que va a venir a impartir el Yalwan Drukpa, Ujú. es como una gran tecnología espiritual Sí. que incide en cada una de las emociones aflictivas que a todos nos encadenan al sufrimiento, digamos, Sí. la ira, la ignorancia, el apego, la aversión, Ajá. y va a cada una de esas para lograr estadios, primero de tranquilidad mental, y de ahí de agudeza mental, y de Ujú. ahí a ir más allá a convertirte en amor puro, en ir Claro. más allá de las dualidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y ayer justamente se conversó con Rosemary el aporte del budismo al mundo científico, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Daniel Goleman, cuando se refiere a la inteligencia emocional para ahondar en sus investigaciones, ahora él toma como referente cómo es que logran los lamas tener un control y un manejo de la mente a tal punto de que puedan secar mantos mojados a varios grados centígrados bajo cero a través de la práctica del tummo, ¿no es cierto? Yo lo he visto en Nepal. Tú lo has visto, de repente ya ahorita nos cuentas de cómo se da ese proceso, pero el hecho es que ellos pueden hacerlo de una forma tan natural, sin esforzarse, ¿no? O sea, para nuestra mente occidental esto es tan de repente difícil. Y lo otro también, esto del manejo de nuestra mente, nuestras emociones, porque hay un estudio, claro, más que seguro lo conoces, Matthew Ricard, ¿no? El hombre más feliz del mundo. Pero no solamente es Matthew Ricard el hombre más feliz del mundo y que ha sido medido a través de instrumentos, porque hay áreas del cerebro que tienen que ver con la felicidad, la alegría, y ha podido medirse que efectivamente él es el hombre más feliz del mundo y él es una persona que practica el Vajrayana, el budismo. Ujú.
Y el país más feliz del mundo, también estudios, pero esos son estudios científicos, no es por puro antojo, es Bután, ¿no? Y Bután es un país que también practica el Vajrayana, ¿no es cierto? Y el Drukpa, porque Sí. es el país del Drukpa. Es el país del Drukpa. Ujú. Infórmanos sobre ello, porque lo que va a enseñarnos justamente su santidad Yalwan, es justamente ese principio que lleva a las personas a tener una mayor quietud, una mayor tranquilidad. Y cuando tú estás más tranquilo, cuando tú estás más sosegado, cuando tienes un mejor manejo de ti mismo, surge de manera espontánea, sin que te dicten una norma, surge más la compasión, el amor, primero a uno mismo también, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, claro, es eso que los gringos llaman insight, ¿no? El- La claridad espontánea. O los gringos también le han puesto el mindfulness, ¿no? Claro, que es un término moderno Claro. para hablar a cosas ancestrales, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, el término mindfulness está muy de moda, ¿no? Sobre todo por estudios en la misma Universidad de Oxford, donde ha estado el Yerman Drukpa, ha sido invitado, es invitado de honor Ajá. Primero te quiero hablar de esto que decías al principio, ¿no? Lo de la relación con la ciencia. Claro, O sea, que, hay una relación muy estrecha. por ejemplo, ¿no? el propio Matthew Ricard y todos Sí. los estudios sobre física cuántica y budismo, o sea, Ujú. a nivel espiritual lo que más se ha acercado a la ciencia han sido el budismo. El propio Yergan Drukpa acaba de ser presentado por el Ujú. propio Neil Tyson, el conductor de Cosmos, nada menos que el sucesor de Carl Sagan, Ajá. de este programa Cosmos que ha marcado generaciones en la divulgación de conocimientos científicos, Ujú. en su programa en Nueva York. Ya. O sea, presentado como un gran líder espiritual y como alguien abierto Ajá. a todo. El propio Dalai Lama decía, con esta visión tan libertaria que tiene el budismo, que si, por ejemplo, ellos ven que la ciencia ha descubierto que existe, por ejemplo, una causa primera, que es Ujú. la del Big Bang y que sería Dios, ellos están dispuestos a revisar todo el sumum de doctrinas que tienen porque están abiertos a eso. Entonces, ese es primero el espíritu del budismo, Sí. un espíritu abierto. Por Sí. eso tiene tanta relación con la ciencia. El mismo Yerwan Drukpa, para seguir con él, Sí. ha estado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, Claro. donde se está experimentando nada menos que con el gran colisionador de hadrones, que es el que está experimentando sobre el comienzo del universo, ¿no? ¿Cuáles serían las partículas? Nada menos que invitado al centro neurálgico de la ciencia. Entonces, eso va porque Sí. parte de esto que hablábamos, de las enseñanzas del Mahamudra, van a la realización de la mente, ¿no? Que es darte cuenta de que hay una naturaleza que va más allá de las nociones que tenemos de tiempo y espacio. Ajá. Que es lo que está haciendo la física cuántica, de que el observador, no existe un observador y un observado inmutables. Que el observador, a la hora que ve la realidad, la transforma. Ujú. Y es exactamente lo que ocurre con la mente con las enseñanzas Sí. del Mahamudra cuando tú la ves. Que primero observas los pensamientos, sin comprometerte con los pensamientos, es como Ujú. si vieras una película. O sea, nosotros solemos meternos en el torrente de los pensamientos, ¿no? Sí. Sin decir, tu mente nunca está presente, está como en el pasado. Como el pasado, claro. Y con ansiedad por el futuro. Tienes que observar los pensamientos como si fueran una película. Y de ahí observar al observador. Ujú. O sea, es llegar a estados, digamos, muy altos y profundos de la mente. Claro, uno de los principios del budismo en este caso es el hecho de ir despertando la compasión, ¿no? Que es muy distinto a tener el hecho de tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen esta palabra? De sentir pena o lástima, que es Claro. muy diferente, ¿no? La pena y la lástima es muy distinto a lo que es la compasión. Lo que me refería es que la compasión empieza por uno mismo, ¿no? Claro. Porque si tú no tienes la compasión contigo mismo, no vas a generarla hacia los demás. Y tomando en cuenta ese referente que tú acabas de decir de la física cuántica, que nosotros, hay un dicho pues que dice Fred Alan Wolf, te parafraseo porque lo has dicho muy bien. Dice Fred Alan Wolf, que es un físico cuántico, que dice, no hay universo sin que la mente humana entre en él. De alguna manera, todos estos pensamientos que yo estoy generando intervienen en lo que nosotros llamamos como realidad. Y si mi mente está distorsionada y agitada, voy a plasmar toda esa distorsión hacia afuera. Y pueda que vea a mi prójimo como agresor, como a mi prójimo lo vea pues como alguien que tiene una etiqueta, ¿no es cierto? En la paz interior yo no lo veo con la etiqueta, sino lo veo tal cual como es, ¿no? Sin juicios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como ese maestro que Claro. va al alumno y le dice, maestro, ¿cómo puedo hacer para tratar con la gente envidiosa, con la gente de mala vibra, con la gente que le dice, ¿Cómo? trabájate a ti mismo? Claro. Tú trabajas tu envidia.
Está en tu mente. Claro. Y ese es el budismo, el trabajo Sí. propio con tu mente. Sí. Ahora que hablas de compasión, el Yerwan Drupa tiene una noción que difunde mucho con la práctica, que es el love in action, el amor en acción, ¿no? Ajá. Por eso no es... O sea, este es un linaje, primero, el linaje Drukpa es un Drukpa. linaje ancestral, ¿no? Es un linaje que... Ahora, hay varios linajes. A ver, hay el Yeluk, por sí, ejemplo, son ¿no? los primigenios, ¿no? El Ya, Yeluk, el Yeluk, está el Kayu, Ñiñapa, el Ñiñapa, Cayub, ¿qué más el hay? Kayu y se me va uno más. Son cuatro en total, ¿no? Son sí. cuatro linajes. ¿El Drukpa de qué vertiente El viene? Kayu, Del Cayú. sí. Ujú. Sí, Como también cuando vino como el Drikung, ¿no? cuando vino Kempo, Kempo es el Drikung. claro, pero también deriva del Cayú, ¿no es Deriva cierto? del Kayu, Claro. sí. ¿Y el Mahamudra qué es? ¿Qué significa el Mahamudra? Mahamudra traducido, tiene muchas traducciones. Maha es lo mismo que Mahatma Gandhi, ¿no? Maha Ya. es como gran. Ya. Mudra lo han traducido como sello o gran unión. Ajá. Entonces es como el gran sello, el gran unión que te permite fundirte con, ¿no? Y realizar la mente, ¿no? Es como Ujú. la gran unión, el que Ajá. no hay separación. No Ajá. hay, no hay separación entre el observador y el observado. Ya. Entonces, para acceder a esos estados tan profundos de la mente, el Mahamudra se vale de técnicas o enseñanzas o prácticas, ¿no? Que tienen que ver con respiraciones Ajá. primordiales, mantras, visualizaciones, es como que encierran cierta facilidad y cierta complejidad a la vez. Claro. Ujú. Pero bueno, ahorita el Yerwan Drupa está en una etapa en que más allá de prácticas sectarias o más allá de incluso etiquetas como budista o no budista, enfatiza como la practicidad de todo. Ujú. Entonces eso es lo que viene a dar ahora, a escucharlo, ¿no? Ujú. A la compasión en acción, el amor en acción, con enseñanzas ancestrales, con estas enseñanzas ancestrales con el budismo, pero sin ningún tipo de contenido que vaya más religioso, ¿no? Él Sí. incide más en lo espiritual y no en lo religioso, ¿no? Dice, ¿el budismo es una religión? ¿Cómo se relaciona religión con ciencia? Bueno, puede ser visto, no es una religión porque en realidad, bueno, tomaríamos todo un programa, pero por lo pronto ya sabemos que no es religión. Pero las técnicas o los principios que emplea el budismo, o sea, son estudiados por la ciencia y uno puede tomar estos contenidos, las técnicas, los ejercicios y que me sirve para mi vida. O sea, no necesariamente tengo que verlo como que es un camino para llegar a... Si a mí me sirve el mindfulness, me sirve el hecho de manejar mi mente, me sirve la meditación, está perfecto. Y justamente ese es el objetivo, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, incidías en esto de... Sí. Hay unas enseñanzas básicas del Mahamudra, por ejemplo, que las dio este gran maestro, Tilopa, que es un maestro del siglo X, más o menos, del Ajá. budismo, cuando el budismo empieza, y que se la transmitió Naropa. A Naropa. Y justamente con Naropa se dan los 6 yogas de Naropa, ¿no? Claro, que son la sistematización de enseñanzas que vienen del mundo primordial, pero que se las dio Tilopa, y que Naropa tiene la virtud de sistematizarlos. Ya. Entonces, por ejemplo, esas 6 yogas de Naropa, que es lo que el Yerwan Drupa va a transmitir ahora, parten de 6 consejos básicos. Ujú. Que los puedo leer más o menos para que resuene en el público Sí. que está escuchando, ¿no? Uno es, no recuerdes, Ya. deja ir lo que pasó. Es decir, no estar atado al pasado, a resentimientos. ¿Ese es uno de los 28 versos? Es uno de, digamos, 6 Porque- consejos porque- antes de los 28 versos. Claro, porque hay 28 versos, ¿no? Sí, Que van a sí, ser sí, compartidos en una fecha, ¿no? Exacto. Ya. Otro es, no imagines, deja ir lo que puede venir. O sea, no estés pensando en el futuro, porque el futuro no está. No estés con la angustia o la ansiedad por el futuro. Ah. No pienses, deja ir lo que está pasando. No estés encadenado a tu mente. No Ujú. examines, no trates de interpretar nada más. No controles, no trates de obligar que las cosas pasen. Van a Ujú. pasar, lo que tenga que pasar va a pasar. Sí. Descansa, relájate ahora mismo. Entonces son como pequeños consejos atómicos que llegan primero a la mente. A raíz de eso se desarrollan, en base a las transmisiones que Tilopa da a Naropa, Naropa las plasma en 28 versos que tienen de poesía y tienen de enseñanza. Claro, ¿no? porque incluso se llama los 6 yogas de Naropa. O sea, yoga de Naropa, Claro. sí. Y señores y señores, una emanación de la fuerza de Naropa es justamente su santidad Yalwan, ¿no es cierto? Sí, estamos ante un maestro. Estamos hablando de un maestro de o sea, maestro, O sea, ¿no? estamos de los grandes maestros. Sí. O sea, Es una- alguien a nivel espiritual del Dalai Lama, ¿no? O Sí. sea, estamos hablando de la clase de personaje que va a venir ahora. Sí, Aparte con no solo un personaje espiritual, sino alguien que se ha desarrollado un perfil de Sí. acción en la sociedad. Tanto que ha sido premiado por la ONU como 3 veces, ha sido nombrado héroe ambiental por la India, Sí. hay hasta una estampilla con su nombre, es alguien presentado, como te digo, en los grandes circuitos de la ciencia. sí. Susan Sarandon le acaba de hacer una gran entrevista a la actriz, ¿no? Sí. Ganadora del Nobel, una entrevista en el Rubin Museum a propósito de este gran personaje, con el mismo respeto que tiene Richard Gere por el Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, aquí hay personajes en el Perú que están muy ligados también ahora al budismo, Sí. que no lo hacen tan público, pero sí hay bastantes. Y eso es bueno. Y tú también como periodista también
Bueno, yo también estoy poco a poco sumergiéndome cada vez en esto, voy a estar presente en el evento. Estuvimos juntos en el evento de Kempo. Sí, sí. Y bueno, no hemos sabido que hemos estado ahí los dos. A ver, cuéntanos sobre las actividades, a ver. Porque vamos a continuar conversando la próxima semana. Nos hemos comprometido con Drukpa Perú para que esto pueda difundirse con más fuerza. Ujú. Cuéntanos un poquito más, El a ver. 30 de julio se van a dar las enseñanzas del Mahamudra, donde el Yalgon Drupa va a exponer estas enseñanzas milenarias que da el legendario místico Tilopa a Naropa. Naropa, ajá. El 31 de julio va a haber una charla de mindfulness, Ajá. donde el Yalgon Es Drupa... una experiencia vivencial, ¿no? Es que sí, todo Claro, es es experiencia. porque es todo, son 2 días enteros. El budismo mismo es experiencia, ¿no? Ajá. O sea, el budismo no es el camino de la fe, sino es el camino de la experiencia. Buda decía, cuando vienen, no me creas, Ujú. experimenta. Claro. Yo tengo estas herramientas de meditación, experimenta. ¿no? Pero occidentalmente nosotros somos muy de creer, ¿no? Somos muy de fe. Claro, ¿no? muy de O sea, fe. Cree, cree. Que tiene una virtud. Cree y no comprueba, claro. Pero si tú Pues, tienes la experiencia... sí, por eso es que está agarrando mucha fuerza el budismo en el mundo, ¿no? Acá en el Perú, si bien es cierto, no son tantos, pero sí está agarrando cierta consistencia, ¿no? Lo que va a ser más hermoso también es el, bueno, el es primero de entendible, agosto. ¿no? El 1 de agosto, una charla llamada De los Himalayas a los Andes, donde se va a exponer todo todo el contenido ambientalista que tiene el budismo también, y se va a dar por primera vez la premier de un documental multipremiado en el mundo llamado La Odisea Verde, ¿no? Ya. Que retrata, el Yalgon Drupa organiza patyatras, que son caminatas alrededor de los Himalayas, Ya. de todo el mundo, para recoger basura y, digamos, sembrar una conciencia ambiental. Entonces Ajá. está haciendo historia. Hay un Claro. documental que se ha hecho sobre esa Sí. experiencia y se va a presentar, ¿no? Que ha sido multipremiado. Genial, genial. Y el 2 y 3 de agosto es las enseñanzas mindfulness. centrales de mindfulness. Ahí los teléfonos, a ver. Los A ver, teléfonos que se estamos hablando de, para informaciones, al 999-8852-336, al 444-0780. A ver, otra vez el teléfono fijo. 440. 440 No. 44 Ah, perdón, 444, ¿no? 444-0780. Ya. Y las inscripciones son al correo eventos@drukpaperú.org. Aunque en realidad nuestros amigos oyentes no manejan mucho lo que es el correo, pero puede darse el teléfono fijo, ¿no? Sí. 444-0780, ¿no? 0780, sí. Vayan, amigos oyentes, de verdad que el maestro incluso creo que ya no pensaba hacer más giras, su santidad, mejor dicho, y ahora ha decidido, pues, darse un tiempo para venir acá y después de 7 años y quizás ya no vuelva a venir, ¿no? Esa es una posibilidad también, ¿no? Y bueno, ha dicho en México que viene encantado a Perú porque ha sentido, él vino hace 7 años, ¿no? Sí, 7 Y años. aquí siente los corazones más puros, así que es un halago. Es un halago. Gracias, de verdad muy interesante a nuestro amigo, el periodista Cárdenas, que nos ha acompañado. Y bueno, estamos la próxima semana también. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Pasamos unos brevísimos mensajes, amigos oyentes. Recuerden que el sábado es